Vamos a subir este cacharro. Eso. Dicen los expertos en comunicación que debíamos hacer la nueva política. Y la nueva política consiste en no tener un atril, por ejemplo, donde dejes la botella del agua, donde dejes los papeles que traes, porque claro, algunos piensan que somos perfectos y que sabemos de todo, todo lo tenemos aquí, lo tenemos ordenado, igual que en los ordenadores, cuando vas abriendo carpetas, vas abriendo las ideas, las vas soltando y piensan que todos y todas somos así en esta organización. Y por eso han teorizado que teníamos que estar sin atriles, que teníamos que estar aquí con el cuerpo abierto para enseñar nuestras miserias y, en definitiva, pluscuamperfectos. Y bueno, yo espero que la siguiente vez no le hagamos caso a los cerebros que tenemos en la organización que teorizan que hagamos los actos de esta manera, porque la atril sigue estando bien y bueno, esto sigue siendo mucho, ¿no? Pasa como autocrítica primero. Seguramente que cuando se describa nuestra historia se dirá que la burbuja inmobiliaria ha sido el mayor desastre económico que ha pasado en la historia de nuestra democracia. Nos ha dejado una herencia que vamos a tener mucho tiempo todavía por resolver. En mi casa somos 4 y ya nos dejan una herencia con la deuda de 25.000 euros cada uno, 100.000 euros debemos sencillamente por la deuda que tiene contraído el Estado. Y esa deuda ha venido como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. El país está endeudado, debemos lo que producimos cada año. Nos ha dejado los salarios más bajos comparativamente con el nivel de vida de toda la historia de la democracia. Nos han dejado los contratos más precarios de la historia de la democracia. Nos han dejado trabajadores pobres con contrato, que no conocimos en toda nuestra historia porque el que teníamos un contrato, con eso cubríamos las necesidades básicas de nuestra familia. Hoy hay mucha gente que tiene un contrato y no puede cubrir las necesidades básicas de su familia. Nos han dejado los intereses que pagamos por la deuda abusivos, 36.000 millones de euros este año, para entenderlo. 100 millones de euros cada día, que es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Es decir, si no tuviéramos que pagar los intereses de la deuda, podíamos construir un hospital de 500 camas cada día en nuestro país. Nos han dejado la corrupción, un país que es un desierto y un barbecho de corrupción. No ha habido más corrupción en toda la etapa democrática que el periodo de la burbuja inmobiliaria. Y eso lo sabéis aquí bien en Murcia, porque el país valenciano o Comunidad Valenciana ha habido mucha corrupción. En Madrid también, pero aquí en Murcia no ha sido menos. De los 40 y tantos ayuntamientos que tenéis, me decía Pujante que un porcentaje muy alto con casos de corrupción con un tubo. Todo ligado íntimamente a ese proceso de la burbuja inmobiliaria, donde todos y todas éramos felices, porque corría mucho dinero, había buenos salarios y también se votaba a corruptos. Y desgraciadamente ha habido gente también en este país que sabía que estaba votando a corruptos y le votaba porque la cosa iba bien. Y a los corruptos no se les puede votar ni cuando la cosa nos va bien, ni cuando nos va mal, ni cuando nos va regular, porque ese es un concepto de ética de una sociedad democrática. Y a los corruptos hay que apartarlos en cualquier momento de la historia de nuestra vida, hay que apartarlos de que se llamen servidores públicos de todos nosotros y nosotras. Y solamente consiguiendo hacer eso, ya daremos un paso para limpiar este país de tanta corrupción como se ha producido. Por tanto, el legado que tenemos no es buen legado. Es una etapa negra. Y es un legado que va a costar muchísimo tiempo levantar. Y para eso hay que combatir las políticas que nos han llevado hasta aquí. Y los ejes centrales de esas políticas los han desarrollado los últimos años del gobierno de Rodríguez Zapatero y los 4 años negros del gobierno del señor Rajoy. Y la herencia, por tanto, recibida de unos y de los otros es una mala herencia, muy mala herencia para este país, porque cuando somos más ricos que nunca, nos están diciendo que tenemos una parte muy importante de la sociedad que vivir peor que nunca.
Y eso no es entendible, porque eso significa sencillamente que la riqueza se está repartiendo injustamente, cada vez con más desigualdad, y cada vez crece más el número de ricos y cada vez aumenta más el número de pobres. Esa es la conclusión de esta fase, ¿no? Y ahora estamos en la hora de la verdad. Y la hora de la verdad es que hay que elegir al gobierno. Y el día 20 de diciembre tenemos la oportunidad en nuestra mano de cambiar a los que nos han traído hasta aquí. Y hay que intentar cambiar. Y yo leía un libro, no sé si lo he contado aquí en Murcia alguna vez, yo leía un libro que lo aconsejo en este tiempo, de Martín Seco, que se llama Requiem por la soberanía popular. Ese libro era un hipotético debate entre Rousseau y Maquiavelo, dos tiempos de la historia distintos. Y decía Rousseau, que defendía la soberanía popular y la democracia con mayúsculas, el poder del pueblo, de lo que hablaba Mada ahora hace un ratito, y Maquiavelo defendía el poder del dinero y el poder del poder. Y Rousseau le decía que le iba a ganar a Maquiavelo, y Maquiavelo le decía que le iba a ganar a Rousseau. Y la última frase, que es terrorífica, yo no me pensaba que iba a vivir una etapa en este país que se pareciera tanto a lo que decía Maquiavelo. Porque Maquiavelo terminó diciéndole a Rousseau, mira, tú con toda tu soberanía popular, tu democracia, tu poder popular y todo lo que tú quieres, aquí el que mando soy yo. Porque yo soy el que voy a decidir qué es lo que la gente tiene que leer. Yo voy a decidir qué es lo que la gente tiene que ver a través de las pantallas de los medios de comunicación. Yo soy el que voy a decidir lo que la gente va a escuchar a través de la radio. Yo soy el que voy a decidir lo que la gente va a pensar. Y como yo tengo ese poder, yo voy a decidir lo que la gente va a votar. Y por tanto yo voy a ganar la partida. Esto es frustrante, esto es desesperanzador. Nos relega a una situación, entonces no podemos hacer nada por cambiar esta situación. Pero, lo digo hoy aquí también, yo no he vivido ninguna campaña electoral como la que estamos viviendo en este momento. Hace un año y medio, ¿cuántos y cuántas estábamos en las calles? Millones de personas en este país. 35.000 manifestaciones en el año 2013. Yo estuve en muchas, en las 35.000 imposible, pero en muchas. Aquí en Murcia también. Estuve defendiendo la sanidad pública y alguna otra más. ¿Y dónde está eso? Porque ahora tenemos las manifestaciones de los sofás. Este país esta noche se está manifestando sentado en el sofá en su casa. Y los han llevado al sofá. Y los han llevado al sofá para hacer lo que decía Maquiavelo, para colocarle a la gente en la cabeza lo que quería Maquiavelo colocarle a la gente en la cabeza. En el debate de la otra noche, el debate a 4, nosotros no nos dejaron participar. Alberto no pudo participar, y es un chaval que tiene proyectos, tiene ideas, son las de la organización, las comunica bien, es un economista. Pero además es que somos la tercera fuerza política de este país. Es que somos la tercera fuerza en el Parlamento Europeo, de las españolas. Es que somos la tercera fuerza en el Parlamento de España. Yo todavía soy el presidente portavoz del grupo parlamentario en este Parlamento de la tercera fuerza política de este país. Somos la tercera fuerza en número de alcaldes y de concejales. Somos la tercera fuerza en presencia en las diputaciones provinciales. Entonces, ¿por qué se nos excluye de los debates? ¿Y por qué se mete a los dos de siempre y a dos nuevos? Porque dicen que el día 20 van a tener muchos votos de la gente. ¿Ese es el razonamiento para meterlos en el debate? ¿Esto es democrático? ¿No hubiera sido tal vez necesario que hubiera habido observadores internacionales en este proceso de democracia nuestra? Algunos seguramente que se habían echado las manos en la cabeza diciendo, pero ustedes, ¿cómo excluyen ustedes a la tercera fuerza política de este país? Y ponen a dos porque dicen las encuestas que van a tener no sé cuántos votos. ¿Esta es una democracia representativa? ¿Se está cumpliendo con lo que dice la Constitución española? Yo creo que no se está cumpliendo. Y por tanto, es que Maquiavelo sabía lo que estaba diciendo en Requiem por la soberanía popular. No estuvimos en ese debate. 9,5 millones de personas estuvieron en el debate, o lo que fuera.
porque parecía más lo del Club de la Comedia que un debate, por lo que me han contado. Yo no lo pude ver, porque la propuesta concreta alternativa a los problemas de la gente es lo que hay que debatir sobre ello y si es posible o no. Pero parece que estamos en otras. En el debate sí, pero además con prolegómenos o preámbulos. Y es que unos sabemos que saben cocinar, otros sabemos o otras que suben bien en globo, otros sabemos que juegan bien al futbolín, en fin, otros sabemos que tocan la guitarra, en fin, son los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad, y ya nos los estuvieron poniendo en una jarta de programas en los medios de comunicación para que varios millones de personas vieran pues, lo buena gente que eran, los campechanos, en fin, que sabían esas cositas, ¿no? Eso es lo que nos va a resolver el problema. Y después vino el gran debate. Y esos 9,5 millones de personas no pueden tener opinión sobre Alberto Garzón ni sobre la Unidad Popular, porque no vieron las propuestas de Unidad Popular. Por tanto, cuando llegan y le preguntan en las encuestas, ¿y ustedes qué van a votar? Pues eligen entre los 4 que vieron. Pero ¿cómo van a elegir a alguien que no han visto y que no saben lo que piensa o lo que opina, salvo que se metan en las redes o algún día pillen un flash en la televisión de 10 segundos o 5, ¡plac! Pasas por allí, igual que un bólido, y ahí si gastas una idea te puedes quedar con la idea. Esto es grave lo que está pasando, no es cualquier cosa, porque nos estamos jugando el país. Y quiero desarrollar un poco estas ideas. Esta noche hay otro debate. Nosotros estamos aquí, 300 personas, y en toda España estaremos no sé cuántos actos, estaremos 50 actos, y tendremos en conjunto 15.000 personas en los actos que estamos montando en las candidaturas de Unidad Popular. En las teles esta noche, en el sofá, va a haber 15 millones de personas. Y no van a ver a las candidaturas de Unidad Popular. Y esto es para hacernos reflexionar. Y no estoy intentando ir de víctima, porque podría parecer que estoy intentando ir de víctima, no. Estoy intentando plasmar una realidad objetiva que se está produciendo en nuestro país en esta campaña electoral. Yo no he vivido ninguna como esta. Lo cogió a 3 Media. Y lo vio toda la gente a través de la 3 Media, pero una semana comentándolo antes y otra semana comentándolo después. El de esta noche, que se va a producir esta noche, se hace en la televisión pública, la de todos y de todas. Es nuestra también. La otra es privada, aunque la emisión la hace por las ondas públicas, ¿eh? El espacio público es de todos. Por tanto, el Estado también puede intervenir y debería intervenir. Esta noche la de la televisión pública la van a hacer los dos que nos han estado jodiendo durante, perdonad la expresión, durante unos cuantos añitos. ¿De acuerdo? Pero va a haber dos que no han estado en el Congreso de Diputados, yo por lo menos no los he visto, y que son los que van a comentar la jugada de los otros dos. Es decir, Pablo Iglesias y el tal Rivera. Y claro, yo me imagino que van a hacer un buen comentario, porque los dos van a discutir lo que yo llevo 4 años escuchando con estos oídos en el Parlamento de España, ni tú más. La misma película, la misma retórica, la misma historia, porque el sistema es el mismo. Y los otros dos van a comentar algo de lo que han visto desde fuera, pero no dentro del Parlamento. Tal vez podía estar Alberto Garzón esta noche y estaría para decirle, bueno, lo que estos dos dicen es esta. Pero esa la van a ver en la Sexta Televisión. Por cierto, quiero recordar aquí que la Sexta Televisión en la campaña de las europeas estuvo 15 días al servicio de una fuerza política ascendente. 15 días de televisión. El que tengáis memoria y el que echéis cuenta, ¿sabéis cuánto cuesta eso de publicidad? Si eso hubiera que pagar. Bien, pues esta noche 14-15 millones de personas van a recibir los mensajes de 4 fuerzas políticas. Y el nuestro no lo van a recibir. Para votar a las candidaturas de Unidad Popular en esta campaña electoral hay que ser héroes. Para conseguir, a pesar de lo que está pasando, votar las candidaturas de Unidad Popular. Hay que tener mucha firmeza, mucha resistencia y muchas convicciones. Porque nunca, nunca, nunca en toda la etapa democrática se dio un ataque tan potente a lo que es el pluralismo informativo y los derechos que tenemos como ciudadanos de recibir información en un tema tan importante como es ir a unas elecciones generales. Y dicho eso, no han venido observadores internacionales, evidentemente. Y el fondo de la cuestión es esto por qué pasa. Y esto pasa porque el poder, y especialmente el poder financiero en este momento de nuestra historia democrática,
tiene más poder que ha tenido nunca en los medios de comunicación en este país. Manda la banca, mayoritaria y fundamentalmente. Y a la banca no le interesa ni a la oligarquía de este país una fuerza política de la izquierda que crezca y que pueda tener peso específico, y mucho menos imaginaros que pudiéramos ser decisivos en la mayoría parlamentaria para determinar las leyes de este país, que se tuviera que contar con nosotros. Y no os digo nada si tuviéramos que ser decisivos para conformar el gobierno. Al poder real de este país eso no le interesa, y de ahí la marginación y la exclusión. ¿Y por qué los cuatro sí? Porque el poder ha decidido homologar a los cuatro. Ya tenía homologados al PP y al PSOE. Ya sacó la marca blanca de Ciudadanos del IBEX 35, que es la marca blanca del PP. Como al PP se le escapaba mucho voto por la vía de la corrupción y las fechorías que han organizado estos 4 años en el gobierno, había que impulsar una marca blanca. Pero esa marca blanca tiene las mismas políticas que el Partido Popular, son más jóvenes. Y alguno hasta se desnudó como éxito fundamental en su carrera política. Y había que homologar otra marca que estuviera cerca del PSOE, pero esta marca nació por nuestra izquierda. Yo reconozco que tuve complejos y pensé, me estoy haciendo mayor, me estoy haciendo de derechas, más conservador, más moderado, y estos que vienen ahora vienen por la izquierda, nos están poniendo a parir, y parece que hemos sido unos traicioneros a la clase trabajadora, a este país, porque hemos sido una izquierda que nos hemos ido bajando no sé cuántas cosas a lo largo del tiempo. Yo reconozco que llegué a tener complejos. Pero ahora veo que ha habido un giro de 180 grados, se han ido homologando, se han ido hacia el centro, a esa cosa rara del centro, pero en el centro se dice que es una raya divisoria entre dos mitades, ¿no? Pero parece que no, porque decir uno que es de centro, pues parece que eres de mejor familia. Eso de decir que soy de izquierda, pues que, joder, todavía a estas alturas, ¿no? O de derechas, no, lo del centro queda bien. Y todos van a buscar el voto al centro. Y en ese giro que ha pegado la nueva fuerza emergente, que viene a sustituir, intenta sustituir al Partido Socialista, pero homologada por el poder, se dejan muchas cosas en el camino. Y entre otras, una reflexión, que haré al final, finalmente, pero una reflexión. ¿Por qué no han querido la unidad popular? No han querido la unidad popular, dicen algunos, y alguna lo ha pregonado hoy en una televisión mintiendo, sabiendo que mentía, porque Izquierda Unida decía que tenía que estar su sigla. Vaya gilipollez. No se ha querido la unidad popular, porque hacer la unidad popular con Izquierda Unida y los hombres y mujeres con los que hemos forjado la unidad popular, había que llevar a los programas propuestas concretas que ya ha dicho el compañero que se presenta de candidato al Senado. Había que llevar propuestas de las que ha dicho también Mada al Congreso. Es decir, había que llevar las propuestas de izquierdas. Y si el poder homologa a todas las fuerzas políticas, pues hay que dejarse pelos en la gatera. Y si no, ¿por qué están todos de acuerdo en celebrar el Día de la Constitución? Y han celebrado el Día de la Constitución, los cuatro. Nosotros hemos ido, este año ha ido Alberto, ha dicho que no estamos de acuerdo con una Constitución que se vulnera 364 días y se loa un día allí en el Congreso y se celebra con champán, pero la violan 364 días, damos el canutazo y nos marchamos, porque esa no es la Constitución que nosotros queremos o entendemos que necesita nuestro país. Y otros han quedado, los cuatro. Los cuatro están de acuerdo en aceptar la banca, pero no hablan de banca pública, ninguno, se les ha olvidado en el programa la banca pública. Y la banca pública es la clave, porque si no tenemos una banca pública en este país que compita con la banca privada usurera, no va a haber posibilidades de desarrollo del país a partir de políticas industriales propias del Estado, es decir, intervención del Estado en la economía, ni va a haber crédito para la pequeña y mediana empresa para desarrollar una política económica y de empleo en nuestro país. Y eso avanza. Y los cuatro están de acuerdo en aceptar la monarquía. Se ha pasado a decir que nos bajamos los pantalones ante la monarquía en 1978 a regalarle Juegos de Tronos al monarca. Un poco de seriedad, ¿no? Un poco de seriedad. Ah, este es monarca, no es como mi padre. Este es nuevo. Y como es nuevo, no, pero la monarquía es la misma. El derecho de sangre es el mismo.
La elección es la misma, el concepto antidemocrático profundo de la monarquía es la misma. O ahora ya tragamos la monarquía. ¿Por qué tragamos la monarquía? ¿Qué concesiones le hemos hecho al poder? Y aceptamos los privilegios de la Iglesia, pero hombre, no íbamos a cargarnos el concordato, no íbamos a un Estado laico, no íbamos de verdad a una educación laica con aquello que hemos dicho siempre, que en la escuela aprender y a rezar en las iglesias o en las mezquitas o donde quiera cada uno rezar. No era eso, pues para eso hay que cargarnos el concordato. Y como tienen los conceptos educativos y se acepta la OTAN. ¿La OTAN? Ah, es que los que decís ahora que no a la OTAN sois una antiguaya del pasado. Eso fue en el 86, pero ahora la OTAN es moderna. En fin, no es lo mismo que entonces. La OTAN, ayer y hoy, sigue siendo el brazo armado del sistema capitalista en Europa y en el mundo. Lo diga quien lo diga. Y gracias a la OTAN, comandada y dirigida por los Estados Unidos, se hizo, cómo no, la invasión de Afganistán. Se hizo la invasión de Irak. Se destruyó Libia y lo han dejado como un país fallido. Y finalmente se apoyó a fuerzas armadas moderadas en Siria. Han creado más terrorismo que en toda la historia que hemos tenido de nuestra democracia. Hoy hay más terroristas que nunca. Hay más horrores que nunca. Y hay millones de personas que tienen que salir huyendo de esos horrores y de ese terror, porque los ha creado, en definitiva, el brazo armado que comanda Estados Unidos, porque a esos países no se ha ido a llevar más democracia, es mentira. A esos países se ha ido a por petróleo y a por control geoestratégico. Y fruto de eso, que es lo que nos está pasando ahora aquí en Europa, y matando a gente toda inocente, como estamos viendo en Francia o en otros países. Por tanto, el no a la guerra hoy tiene tanta vigencia o más que ayer, y el no a la OTAN de hoy tiene tanta vigencia como ayer, y no sirve, y no nos vale, por mucho que uno diga que es de izquierdas, que se hagan la foto con el embajador de los Estados Unidos para claudicar y decirle que no vamos a tocar la OTAN. Eso no es ser de izquierdas, ni es ser pacifista, ni es defender una Europa diferente. Por eso el sistema les apoya. Y por eso excluye a la izquierda, a la voz de la izquierda alternativa. Y a partir de ahí, ¿nosotros qué vamos a hacer? La pregunta es siempre la misma: ¿qué hacer? Y el qué hacer es que tenemos que ir a la gente y mirarla a los ojos, todavía en los días que nos quedan de campaña, y hay que decirles: compañeros y compañeras, venimos a pediros la confianza y el voto para esta fuerza política, para las candidaturas de Unidad Popular. Y se lo tenemos que decir a los afectados por las reformas laborales, y a la gente que está en el paro, y la gente que tiene salarios de miseria, contratos basura, a la gente que han echado de su casa, que le han recortado la sanidad, la educación, a la gente, a los pensionistas que sufren la política de recortes, la van a sufrir más, o la vamos a sufrir más de cara al futuro, a quienes han negado la ley de dependencia, a quienes nos han quitado, o les han quitado las energías renovables, a la gente que sigue diciendo que no a la guerra y que no a la OTAN, a los republicanos y republicanas en este país. Porque no vale que digan que es que soy medio republicano y medio monárquico. No, hay que ser una cosa o hay que ser la otra, con más o con menos convicciones, pero las dos cosas no cogen en el mismo encaje. Y hay que ir a pedirle la confianza a la gente que detesta la corrupción, a la gente que ama la cultura, a las mujeres que sufren la violencia de género. Y espero que algún día seamos capaces de erradicar de raíz, desde la cultura, de base de los colegios, la violencia. Y la gente que dirá: ¿y por qué me pedís la confianza? ¿Por qué me pedís el voto? Y le vamos a decir: porque no ha habido una lucha en este país, no ha habido una manifestación en este país, no ha habido una movilización en este país en el que no hayamos estado con toda esa gente codo a codo en cada pelea y en cada movilización de la calle. Hemos estado en las huelgas generales. Yo estaba en los piquetes con los sindicalistas de este país, y otros estaban en el Parlamento apretando el botón contra los trabajadores de este país. Yo he estado en la marea blanca, yo he estado en la marea verde, yo hemos estado en la marea naranja, y hemos estado en todas y cada una de las movilizaciones. Siempre había gente de la organización.
en las luchas, en las plataformas de afectados por la hipoteca. Yo he estado y en una, por cierto, me echaron agua. Creo que injustamente, pero bueno, el tiempo dará todas las razones. Entonces, por esa razón, le vamos a pedir a la gente que nos dé el apoyo. Pero no solo porque hemos estado y porque formamos parte de esa gente, es que no somos unos que vinimos a ayudar a la gente, somos parte de la gente, de los trabajadores y trabajadoras, de las clases trabajadoras de este país. Y por eso estábamos ahí. Pero no hemos estado solo en la calle. En esas 35.000 movilizaciones que decía del 2013 y anteriores, porque venimos de muy lejos con una mochila larga de luchas, que las hemos llevado al Parlamento. Y el grupo de la Izquierda Plural, modestamente, proporcionalmente al número de diputados que tenemos, hemos presentado más iniciativas que los demás grupos políticos que había en la Cámara Parlamentaria. ¿Y qué iniciativas presentábamos? La reivindicación de la calle, la voz de la gente, la ley para no desahuciar a la gente de sus viviendas, la oposición a las dos reformas laborales, la de Zapatero y la de Rajoy, la posición frente a los pensionazos que dio Zapatero y que ha dado Rajoy a la gente, la posición contraria al 135 cuando lo modificó Zapatero, el grupo nuestro anterior. Es decir, no ha habido iniciativa que ha estado en la calle, no ha habido sueño, no ha habido ilusión, no ha habido anhelo de la gente en la calle que no haya tenido la portavocía del grupo de la Izquierda Plural en el Parlamento. Y hemos perdido. Sí, lo sabemos. Hemos perdido porque el PP tenía 186 votos, mayoría absoluta. Por cierto, le tuvieron que votar muchos obreros al PP, muchos trabajadores, desgraciadamente, porque tanta gente rica no es posible que haya en nuestro país. Claro, decía alguien que una cosa es formar parte de la clase y otra es tener conciencia de clase, ¿no? Un poco ahí están las claves. Pero es cierto, el rodillo lo ha aplicado en el Parlamento y por eso no han prosperado iniciativas, más allá de la que ha comentado el compañero José Daniel, que ha comentado que conseguimos quitar, dijimos que renunciamos al fondo privado de pensiones. Y no solamente renunciamos nosotros, que arrancamos renunciando el grupo de la Izquierda Plural, porque entendíamos que nosotros teníamos que tener la pensión, como todo hijo de vecino que tenemos en función de las cotizaciones que tenemos a lo largo de la vida, sino que además considerábamos que el Parlamento no debía dar una pensión privada plus a los diputados. Lo rompimos nosotros con aquello y finalmente se consiguió que todos los diputados se decidieran quitarles a todos la pensión. Nos ganamos un montón de amigos, como comprenderéis, en el Parlamento, al quitarles la pensión. Y hemos visto en ese Parlamento, ahora que no se habla de clases sociales, y ahora que pretenden diluir lo que es el concepto de clase trabajadora, porque ahora se habla más de ciudadanía, ahora se habla ya de clases medias, pero la clase trabajadora, igual que sonaba la palabra obrero hace un tiempo, empezaba a sonar mal porque parece que era de mejor calidad, después se sustituye por la clase trabajadora y hoy ya se habla mucho más de las clases medias, y nosotros vamos a seguir considerando en nuestra vida que clase trabajadora es todo aquel hombre o mujer que aporta su inteligencia, su fuerza de trabajo, manual, intelectual, independientemente que sea médico, que sea cirujano, que sea enfermera, que recoja la basura por la calle, que sea jardinero, independientemente del trabajo que tenga, clase trabajadora. Parece que a estos tiempos volver a recordar esto es todo aquel que dependemos de nuestra fuerza de trabajo para ganarnos un salario. Y el rollo que nos han metido de clase media es que parece que somos mejores siendo esa clase media. Y la clase media por lo general suele ser la que vive a costa de los trabajadores y del esfuerzo de los trabajadores del país. Pero bien, dicho eso, decir que en el Parlamento, en ese Parlamento, se veía perfectamente quién representa a cada clase. Y el Partido Popular ha representado a la suya, no a los que le votaban. Ha representado a la COE, a la banca, ha representado al IBEX 35, a los evasores fiscales. Ha representado a los privatizadores, a los acreedores financieros, ha representado a los fondos buitre, ha representado mejor que nadie los intereses de su clase. Por eso tenemos tantos problemas la mayoría social y por eso tienen muchos menos problemas, incluso más riqueza, lo que es la minoría más rica de nuestro país. Y allí en el Parlamento se veía perfectamente. La respuesta del PP a todas esas luchas y esas iniciativas, ya se ha dicho, fue la ley Mordaza. Y será una de las primeras leyes que si tenemos un Parlamento con mayoría de centro-izquierda, intentaremos quitarla para que la ley Mordaza no anide en la vida de los ciudadanos de nuestro país, porque tenemos derecho a nuestra libertad, manifestaciones y derecho a expresar libremente en la calle lo que consideramos
frente a las políticas de los gobiernos. ¿Para qué le vamos a pedir la confianza a la gente? Para cambiar las leyes. Si tuviéramos una ley del derecho garantizado a la vivienda, como aplicamos en Andalucía el tiempo que formamos parte del gobierno, no echarían a ninguna criatura de su casa en este país porque hubiera perdido el empleo y hubiera perdido la vivienda. Las plataformas de afectados por la hipoteca se tendrían que disolver pacíficamente, porque con una ley no sería necesario tener que ir a pelearse cada día con la policía a la puerta de una casa para que no echen a las criaturas de sus casas. Para eso queremos tener la mayoría en el gobierno, para eso le pedimos la confianza a la gente. Y le pedimos la confianza para derogar las reformas laborales, para acabar con la exclusión social, para tener una renta básica de 529 euros, 2 millones de personas que están en la exclusión social completa en este país, para hacer del trabajo un derecho garantizado, ya se ha explicado y no me entretengo, para acabar con los contratos basura, para ir a un salario mínimo interprofesional de 1.100 euros en 4 años. Si no suben los salarios en España, en este país no hay desarrollo. Es imposible. Si no tenemos poder adquisitivo, la clase trabajadora, no compramos los productos que produce el sistema, y si el sistema no puede producir los productos, sencillamente se van cerrando fábricas y se va anulando la economía productiva en el país. Necesitamos salir de este gueto en el que estamos metidos. 1 de cada 3 salarios en España cobra menos de 648 euros. La mitad de la población que trabaja en España cobra menos de 1.000 euros. ¿Os acordáis cuando ser milurista era ser un pobretón? ¿Lo recordáis? No hace muchos años. Y hoy ser milurista presume la gente, gano 1.000 euros. ¿Cómo nos cambia el cuento en la historia, no? Por tanto, hay que subir los salarios y se puede hacer. Es una decisión del gobierno. Por cierto, la OCDE hace un informe antes de anteayer y dice que en España hay que hacer otra reforma laboral y hay que bajar más los salarios. Queremos tener esa mayoría en el gobierno para restituir todas las plazas que se han recortado de sanidad y de educación, de servicios sociales y, en definitiva, de lo que necesita y lo que favorece los intereses generales de nuestro pueblo. Porque se han recortado muchísimas plazas en este periodo de tiempo, y eso son más listas de espera en la sanidad, y eso son más saturación de aulas en la educación. Planteamos que hay que impedir, como decía por ley, los desahucios, hay que garantizar las pensiones, y aquí me entretengo un poquito. El sistema de las pensiones está jodido. Y no quiero alarmar, pero hay un déficit importante en la caja de la Seguridad Social. El déficit este año va a ser de 10.000 millones de euros, es decir, entran 10.000 millones de euros menos que se tienen que pagar en las pensiones. Para pagar la nómina al gobierno de Navidad, va a sacar 7.700 millones de euros del fondo de reserva, de la hucha de las pensiones. ¿Por qué hay tan poco dinero en la caja de la Seguridad Social? Porque hay 4 millones de parados según el paro registrado o 5 millones según la EPA. Porque el gobierno está haciendo exclusiones, exenciones fiscales a los empresarios, en los 500 primeros euros los propone ahora Rajoy para que no paguen seguridad social. Porque si los salarios son bajos, evidentemente se cotiza menos a la seguridad social. Y si tenemos el 23% de economía sumergida y de trabajo negro, eso no cotiza a la seguridad social. Y por tanto, si esto no se arregla, no habrá recursos en la seguridad social para pagar las pensiones de los presentes y de los futuros, y se seguirá recortando las pensiones como propone el plan del gobierno de subirte un 0,25, pero que en cuanto la inflación se suba arriba hay pérdida de poder adquisitivo, porque la previsión del gobierno es reducir 33.000 millones de euros hasta el 2022 en las pensiones. Y por tanto hay que atacar ahí a fondo. Pero hay un problema de fondo. ¿Esto por qué lo hace el gobierno? ¿Porque son una cuadrilla de malvados? No. Lo hace porque la banca lleva muchísimos años en este país soñando con que tengamos pensiones bajas que sean de miseria para promocionar los fondos privados, y quien pueda que haga un plan privado de ahorros, y de esa manera lo que hacen es debilitan la pensión pública para que leyes para ir a un Estado laico, un Estado republicano, un Estado federal, para luchar contra la corrupción en serio, ahora que las campañas del PP son tan en serio, y en definitiva para hacer leyes que puedan servirnos para tener una España mejor. Hay que combatir el inmenso fraude fiscal, y aquí la reforma fiscal es progresiva, no hay que subir los impuestos más a todo el mundo, sencillamente tiene que haber más equidad en los impuestos. Se ha explicado, llevamos un programa económico que avala cada una de las propuestas de empleo y económicas que tenemos en el programa.
Como imagino aquí sois todos y toda gente informada, entrando en la página de Izquierda Unida le podéis encontrar perfectamente, o en la página que se haya montado por parte de Unidad Popular, que está subido el programa con los acuerdos que hemos adoptado con el resto de compañeros y compañeras, con las distintas aportaciones que se han hecho a ese programa. Por tanto, hay recursos suficientes para abordar todo el paquete de política económica que llevamos en el programa. Somos la izquierda. No nos vamos a vestir a estas alturas de nuestra vida de lagarteranos ni de lagarteranas para decir que no somos tan de izquierda, que somos un poquito más de centro, para pillar no sé cuántos votos que nos pueden caer por ahí. Vamos a seguir defendiendo las posiciones de la gente de izquierdas. Y hemos ido a la Unidad Popular, y voy concluyendo, hemos ido a las candidaturas de Unidad Popular con seriedad, hemos ido con sinceridad. Somos de los que nos lo hemos creído desde el primer momento. Y hemos decidido que con otros compañeros y compañeras podíamos forjar candidaturas alternativas de Unidad Popular. Y ha habido un actor que no ha querido, y que no cuenten milongas. No han querido forjar la Unidad Popular. Ellos sabrán por qué, pero le tendrán que dar explicaciones a este pueblo de por qué no han querido la Unidad Popular. Algunos tienen demasiada prepotencia en un corto espacio de la vida política de este país. Y nosotros creemos que hay que tener un poquito más de humildad, porque lo que se estaba jugando en la Unidad Popular no son los intereses de los partidos, se estaba jugando los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la mayoría social de este país, que podíamos haber conseguido el máximo número de diputados en el Parlamento y diputadas para realmente incidir sobre las políticas que se aprueban en el país. Y quien no la ha querido, que dé explicaciones a nuestro pueblo. Nosotros, nuestros candidatos y candidatas, los hemos elegido democráticamente. Aquí en Murcia los habéis elegido aquí. No los ha elegido el coordinador federal de Izquierda Unida a dedo desde Madrid diciendo tenéis que poner a fulanita o a menganito en la lista en el número 33 o en el número 2. No, se han elegido democráticamente porque los diputados y diputadas y senadores o senadoras que pudiéramos tener aquí por Murcia o en cualquier parte del Estado responden ante los intereses de su propia circunscripción, de su propia región, en este caso de su propia provincia, y están elegidos por la gente. Y no están elegidos con ningún tipo de componentes por arriba. Es que nos hemos creído también eso, de la participación democrática para elegir a los hombres y mujeres. Lo otro ya lo hacía Fraga bastante bien, lo de elegirlos desde Madrid, o poner cuneros en determinadas provincias a la hora de elegir a la gente. Y además de todo esto, tenemos un programa de gobierno serio. Y estamos excluidos de los debates porque le preocupamos al poder. Porque lo que decimos lo hacemos. Porque en Andalucía, cuando pusimos encima de la mesa que había que tener una banca pública, Susana levantó el gobierno, porque competíamos con la banca. Y eso podía extenderse como un reguero de pólvora para tener una banca pública en el conjunto del Estado. Por tanto, por eso el poder nos ha excluido. Pero vamos a seguir defendiendo en lo que creemos porque tenemos razones. Porque tenemos la mayor razón de la historia, que es la razón de la clase trabajadora y de la mayoría social de nuestro país. Y en este momento en que todos viajan al centro, vamos a seguir en la izquierda. Y vamos a seguir sintiéndonos orgullosos y orgullosas de los valores de nuestra historia y de nuestra mochila. Y de los valores como Dolores Ibarruri, o como Marcelino Camacho, o como Miguel Hernández, o como la generación de 27. Y no vamos a para ello. Estamos convencidos y convencidas de que solo desde un proyecto político de la izquierda se puede cambiar realmente este país. Este país no se cambia con parches, no se cambia con recambios, se cambia con cambios profundos, con ese proceso constituyente, que si le contamos al vecino de enfrente que es un proceso constituyente no nos entiende. Pero si le decimos que lo que queremos es garantizar en la Constitución que derechos como el pan, el trabajo, la vivienda, la dignidad incluso, los servicios públicos esenciales se garanticen en la propia Constitución para que no sean derechos ordinarios y sean derechos garantistas, eso ya sí lo entiende la gente. Y por eso nosotros decimos que tenemos que ir a esa idea del proceso constituyente. Y eso solo se puede ir con la movilización social, con la participación democrática, con fuerza en los parlamentos y realmente para cambiar un país hacia el camino que entendemos más justo, más igualitario, más democrático, que defendemos desde las candidaturas de la Unidad Popular. Por tanto, ánimo en los días que nos quedan, ánimo y que se sepa y que se diga que aquí no se vota a los grandes dirigentes nacionales, aquí se vota a los hombres y mujeres de Murcia,
Aquí se vota a la gente que habéis elegido. Y los contrincantes, los que rivalizan con Magdalena, son los de los otros partidos políticos. Unos son más enemigos, otros son más contrincantes. Pero todos rivalizamos, porque todos quieren conseguir los máximos votos posibles para su organización. Pero que el voto lo dais aquí, no es el voto. Y efectos generales, que tengáis también en cuenta que nosotros aspiramos a tener un grupo parlamentario para que la voz de la izquierda siga estando en ese Parlamento, para representar con dignidad todo lo que ha significado en las luchas, las esperanzas y las ilusiones que este pueblo ha puesto en la calle a lo largo de toda la trayectoria, que no viene de ayer ni de anteayer, sino que viene a lo largo de mucho tiempo en la historia. Y por tanto necesitamos el 5% mínimo, todos los votos valen, no hay ningún voto que sea inútil, todos valen para tener un grupo parlamentario en el Parlamento. Y a los que nos digan que el voto es inútil, mi opinión, yo por lo menos lo que le pienso responder es que estamos hasta las narices, cansados de votar útil toda la vida para que nos encontremos con un país que nos ha dejado hecho un presidente y un gobierno. Vamos a ver si este es el voto inútil, el que nos sirve realmente para a cambiar las cosas en nuestro país. Por tanto, mucho ánimo, buen trabajo en el tiempo que nos queda, nos va a caer todavía la de Dios, nos están bombardeando por tierra, mar y aire. Yo lo diré mañana, seguramente en la rueda de prensa, pero yo creo que podríamos ejemplarizar la situación desde el punto de vista del ataque mediático que estamos sufriendo, que no es el ninguneo, que ya es ataque mediático. Yo creo que lo podríamos comparar con una especie de golpe democrático, antidemocrático, que se está dando al derecho de información de la gente en nuestro país. Lo vamos a continuar denunciando, repito, porque es radicalmente injusto que la tercera fuerza política de este país, que nos hemos arremangado, que hay propuestas, que nos hemos pringado, que hemos estado en todas las luchas, porque el poder de los medios de comunicación los tienen los amigos de Maquiavelo, nos estén anulando y además atacando en este momento histórico de nuestro país, donde haría y hace más falta que nunca una voz de la izquierda en ese Parlamento para poder cambiar la correlación de fuerzas de verdad.